Entré al hotel donde mi marido se escondía con su amante, pero lo que escuché detrás de la puerta me dejó fría. A veces, la vida te rompe en silencio. No hace falta una pelea, un grito o una confesión escandalosa. Basta una frase, dicha entre risas, con la puerta de un hotel medio cerrada, para que el mundo que construiste con tanto cuidado se desplome en un segundo. Camila estaba ahí, con las manos temblando y el alma hecha nudo, escuchando esas palabras cargadas de veneno disfrazado de pasión. Apaga la luz. Julián, no quiero que Camila note mi perfume. No fue solo la traición lo que la dejó sin aire. Fue la voz. Esa voz que conocía desde niña, que había llorado con ella, que compartía su sangre. Renata, su hermana, su confidente, su eterna rival, en silencio. Camila no lloró en ese instante. No podía. El dolor era tan denso que no encontraba salida. Caminó de regreso a su coche como si sus pies no le pertenecieran. Cerró la puerta, encendió el motor, pero no se movió. Apoyó la frente en el volante y dejó que las lágrimas brotaran, no desde los ojos, sino desde el alma. Y en medio de ese abismo emocional, sacó el celular. Apretó grabar audio. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero algo dentro de ella, una fuerza silenciosa pero poderosa, le susurraba que ese sería el primer paso de algo mucho más grande. No de una venganza, no todavía, pero sí de un renacer, un camino superador, aunque en ese momento no pudiera imaginarlo. Nunca se había sentido tan sola. Y eso que no estaba sola. Tenía un hijo adolescente que la adoraba, amigos que la querían bien, y una carrera sólida como psicóloga. Pero esa soledad que sintió no era física, era emocional. ¿Cómo te recompones cuando la traición viene de dos personas que amas? Esa pregunta la taladraba mientras las lágrimas secaban en sus mejillas. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a su tragedia personal. Los coches pasaban, la gente reía por las aceras, y ella, allí, atrapada en su propia historia, descubría una nueva versión de sí misma, una que no perdonaría fácilmente. En casa, había dejado la cena medio preparada. Un guiso que seguramente Julián no comería porque, claro, tenía otros planes. Planes perfumados. Camila recordó cómo esa misma mañana le había dado un beso en la frente y le dijo que saldría tarde por una reunión. Y Renata, ay, Renata, había pasado por su casa días atrás diciendo que necesitaba espacio, tiempo, descanso. El teatro me tiene agotada, dijo. Y ella, ingenua, le había ofrecido su hogar como refugio. Le abrió la puerta y el corazón, como siempre, porque cuando una hermana te pide ayuda, no preguntas, solo das. ¡Qué cruel ironía! Recordó con claridad cuando eran niñas. Renata siempre fue intensa, ambiciosa, magnética. Camila, en cambio, era la calma, la que escuchaba, la que comprendía. Siempre pensó que esa diferencia las complementaba. Nunca imaginó que también las separaría. Hubo señales, claro, miradas que duraban más de la cuenta, silencios incómodos, gestos sutiles. Pero ella no quiso ver, o tal vez no pudo, porque nadie quiere aceptar que su hermana, su sangre, pueda desear lo que una tiene, mucho menos que esté dispuesta a tomarlo a escondidas. El aire dentro del coche se volvió denso. Camila bajó el vidrio y respiró profundo. Sentía que si no salía de ahí pronto, se asfixiaría. No quería regresar a casa aún. No tenía fuerza para mirar a su hijo y fingir que todo estaba bien. Así que condujo sin rumbo. Terminó en la playa, la misma donde Julián le propuso matrimonio. Allí, bajo el cielo estrellado, se permitió gritar. Un grito ahogado, que no era de rabia, sino de incredulidad. Porque la traición más dolorosa no es la que esperas. Es la que jamás hubieras imaginado posible. Y esta, sin duda, era la más cruel. Encendió su celular y escuchó de nuevo el audio que había grabado. La frase sonaba aún más brutal al repetirla. Era como una daga que se enterraba más profundo cada vez. Pero también era su ancla, su prueba, su verdad. Y en medio del dolor, nació una chispa. Pequeña, pero viva. Camila no sabía exactamente qué haría con todo eso, pero sabía una cosa, no iba a romperse. No del todo. Tal vez se doblaría, lloraría, gritaría en silencio muchas noches, pero iba a levantarse. De eso estaba segura. Porque algunas heridas no te entierran, te despiertan. De pronto, se sintió observada. Volteó. Nadie. Solo el sonido del mar.
Y entonces lo entendió. Lo que la observaba era su propia conciencia. Esa parte de sí misma que ya estaba cansada de ser la mujer comprensiva, la esposa paciente, la hermana protectora. Algo dentro de ella se estaba rompiendo. Sí, pero también algo nuevo estaba naciendo. Un instinto de protección. No por Julián, no por Renata. Por ella, por Camila, por esa mujer que se había perdido entre los roles, entre los deberes, entre los todo está bien cuando nada lo estaba. El celular vibró. Un mensaje de Julián. Llegaré tarde. No me esperes. Te amo. ¡Qué ironía! Camila soltó una carcajada amarga. El cinismo era tan descarado que ni siquiera dolía. Más bien, daba náuseas. Te amo, decía. Como si esas palabras pudieran tapar la podredumbre que escondía su voz cuando se entregaba a su amante secreta. Que no era tan secreta, claro. Solo para ella. Para Camila, que aún creía que el amor era un lugar seguro. Qué equivocada estaba. Qué emocionante es la vida cuando te saca la venda de golpe. Regresó a casa entrada la noche. Las luces estaban apagadas. Matías ya dormía. Julián no había regresado. Por supuesto. Camila se duchó en silencio, como si el agua pudiera lavar también lo que dolía por dentro. Pero hay cosas que ni el agua ni el tiempo borran. Al salir, se miró al espejo. Había algo diferente en sus ojos. No era odio, era decisión. Algo estaba cambiando, y lo sentía en cada fibra de su ser. Se secó el rostro, se puso una bata y fue al escritorio. Abrió un cuaderno y escribió una sola frase. No será fácil, pero no me detendré. Al día siguiente, la rutina continuó. Matías se fue al colegio. Camila se encerró en su consultorio a atender pacientes, escuchando historias que, hasta ayer, le parecían ajenas. Ahora, cada relato de engaño, desilusión y resiliencia resonaba en ella como un eco incómodo. La traición, entendía ahora, no era un concepto terapéutico. Era una experiencia vívida, ardiente, que no te dejaba dormir. Pero también comprendía que cada mujer que pasaba por eso tenía dos caminos: hundirse o reconstruirse. Y ella ya había elegido. Y así, entre sesiones, pensamientos, recuerdos y estrategias que empezaban a brotar, Camila fue plantando las semillas de lo que vendría. Porque sí, el dolor había sido profundo. Pero ella no sería una víctima pasiva. No más. Julián y Renata aún no sabían lo que habían despertado. Y aunque el proceso sería largo, incierto y lleno de altibajos, algo dentro de Camila ya había cambiado para siempre. La historia que comenzó con un perfume robado estaba a punto de transformarse en una lección inolvidable. Regresar a casa después de haber escuchado lo que escuchó no fue fácil. Camila abrió la puerta como si cruzara el umbral de un mundo ajeno, uno que ya no sentía como suyo. Cada objeto, cada fotografía familiar colgada en la pared, parecía burlarse de su ingenuidad. El silencio era espeso, casi pegajoso, y sin embargo, más cómodo que cualquier palabra. Julián estaba en la sala, viendo televisión como si nada hubiera pasado, como si no hubiese entregado su cuerpo y su alma, si es que aún tenía una, a la mujer equivocada. Renata, por su parte, no estaba. Ni una llamada, ni un mensaje. Desaparecida. Eso decía más de ella que cualquier disculpa futura. Camila se contuvo. No era el momento de estallar. En lugar de confrontar, decidió observar. Ese sería su poder, al menos por ahora. Julián giró la cabeza, la saludó con un beso rápido en la mejilla y volvió a mirar la pantalla. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó. ¡Qué descaro! Camila sonrió con una calma que no sentía y respondió con un susurro, como siempre. Era impresionante cómo la mentira podía acomodarse en la cotidianidad con tanta naturalidad. Se sentó en el sofá, justo al lado contrario, como si el espacio físico pudiera protegerla del abismo emocional que lo separaba. Y entonces comenzó a mirar. No las imágenes del televisor, sino los gestos de él, sus pausas, sus movimientos automáticos. La cena estaba medio lista, pero Camila decidió terminarla como si fuera cualquier otra noche. Picar cebolla le sirvió para disimular las lágrimas que no debía dejar caer. El vapor del arroz llenaba la cocina, igual que los pensamientos que bullían en su mente. Se preguntaba cuántas veces él habría llegado a casa con el perfume de Renata impregnado en la ropa. Cuántas veces la había mirado a los ojos mintiéndole. Pero no podía quedarse atrapada en esas preguntas. Ella era una mujer fuerte, y aunque el golpe había sido devastador, ya había empezado su camino superador.
Todavía no sabía exactamente hacia dónde iba, pero cada paso contaba. Matías entró a la cocina y se detuvo a mirarla. ¿Estás bien, mamá? Esa simple pregunta bastó para tambalearla. Le sonrió, acarició su cabello y respondió que sí. Pero su hijo no era tonto. Algo en su mirada mostraba que no le creía del todo. A los 15 años, ya tenía la sensibilidad suficiente para notar que la atmósfera de la casa había cambiado. Camila no quería arrastrarlo a ese torbellino de traición. No por ahora. Él merecía vivir su adolescencia sin la sombra de los errores ajenos. Por eso, lo abrazó fuerte, más fuerte que de costumbre. Fue una manera de anclarse, de recordarse por quien valía la pena levantarse cada mañana. Esa noche, la mesa se llenó de silencios disfrazados de rutina. Julián habló de su día, de una reunión en la oficina, de un proyecto nuevo. Camila lo escuchaba con atención falsa, como quien ve una película ya sabiendo el final. Cada palabra de él parecía ensayada, vacía, sin emoción. Y sin embargo, ese teatro era parte del juego. Ella necesitaba entender hasta dónde llegaba la farsa. Renata seguía sin aparecer. Ni un mensaje, ni una llamada. Camila se preguntaba si habría regresado directamente al apartamento que ahora sospechaba que compartían. Quizás hasta tenía llave. Qué ironía pensar que su hermana podía tener más acceso al corazón y a la vida de su esposo que ella misma. Después de la cena, Camila lavó los platos en silencio. Julián subió al dormitorio sin ofrecer ayuda. Nada nuevo. Esa indiferencia cotidiana, que antes le parecía parte de la costumbre, ahora era una evidencia más. Terminó la cocina, secó sus manos con la toalla y fue hasta el estudio. No para leer, no para trabajar, solo para estar sola. Encendió una vela aromática, se sentó frente al escritorio y sacó el cuaderno donde había escrito la primera frase de su nueva vida. Lo abrió en una página nueva. Esta vez, escribió: los que mienten duermen tranquilos. Los que aman, no. Fue un acto simple, pero profundamente liberador. Como si al plasmar sus pensamientos, ganara terreno sobre el dolor. Ya era tarde cuando subió al dormitorio. Julián dormía. Camila lo miró por unos segundos. Su rostro relajado contrastaba con la tormenta que ella llevaba por dentro. No entendía cómo podía dormir tan plácidamente sabiendo lo que hacía. Pero quizás eso era lo más aterrador de todo. Lo sabía y no le importaba. La traición se le había hecho rutina. Camila se acostó con cuidado, sin hacer ruido. No quería tocarlo, ni siquiera rozarlo. Cerró los ojos y respiró hondo. El perfume de Renata aún parecía flotar en el aire, como un fantasma insolente. Pero no dejaría que ese olor la debilitara. No esta vez. A la mañana siguiente, la rutina fue un guión repetido. Desayuno rápido, mochilas, llaves, despedidas. Julián la besó en la frente y se fue. Matías la abrazó antes de subir al coche. Camila, sola, se quedó con la taza de café en las manos, mirando por la ventana. El cielo estaba nublado. Tal vez llovería, tal vez no, pero dentro de ella, el diluvio ya había comenzado. Ese día, entre paciente y paciente, empezó a buscar en internet abogados especialistas en matrimonios con bienes compartidos. No era aún una decisión, sino una preparación. Porque cuando una mujer herida se vuelve estratega, lo emocionante no es el escándalo, sino lo que es capaz de construir desde el silencio. Esa noche, mientras doblaba la ropa de Julián, un par de pendientes cayeron del bolsillo interior de su chaqueta. Pequeños, dorados, con un diseño que Camila conocía de memoria. Eran de Renata. Se los había regalado ella misma hace un año por su cumpleaños. Sintió una punzada en el estómago, una mezcla de rabia y tristeza. Tomó los pendientes con una delicadeza que no sentía y los guardó en una cajita. No iba a hacer una escena. No aún. Cada objeto era una pieza del rompecabezas. Y ella estaba dispuesta a armarlo, aunque le costara cada lágrima. Porque el conocimiento es poder, y ella ya no estaba en la oscuridad. No se trataba solo de una traición amorosa. Era mucho más profundo. Era la traición de una historia compartida, de secretos de hermanas, de abrazos fingidos. Renata había cruzado una línea sagrada. Y Julián. Julián era un actor mediocre en una obra patética. Pero lo peor era que ella había sido el público más entregado. Camila cerró la caja con los pendientes y la colocó en el cajón superior del escritorio. No necesitaba verla para recordar. Cada día, cada gesto, cada mentira era ahora parte de una narrativa que ya no la victimizaría, sino que la transformaría.
Un proceso superador que recién comenzaba. Esa noche, al cerrar los ojos, recordó la frase que escuchó en el hotel. La voz de Renata, el tono, el descaro. Y aunque el corazón le dolía, algo dentro de ella se endurecía. No con rencor, sino con determinación. Sabía que, desde ese momento, no se permitiría llorar delante de ellos. Si iba a romperse, sería sola. Pero cuando se reconstruyera, porque lo haría delante de todos. Con la frente en alto. Porque a veces, la traición más dolorosa puede ser el principio más emocionante de una transformación. Camila necesitaba entender. No bastaba con saber que había sido traicionada. Su alma exigía comprender el porqué. Por eso, en un día lluvioso, decidió entrar en el cuarto de huéspedes, ese que por meses había sido el refugio temporal de Renata. Lo abrió como quien desentierra un pasado que nunca quiso ver de cerca. Allí estaba todo igual. Una maleta sin cerrar, libros de teatro, algunas prendas tiradas con descuido. Pero lo que más llamó su atención fue una vieja caja de madera que Renata siempre llevaba consigo, incluso desde adolescentes. La abrió con manos temblorosas, como si presintiera que el dolor volvería a golpearla. Dentro de la caja encontró fotos antiguas, cartas, pequeños objetos sentimentales y un cuaderno de tapas gastadas. Un diario. El corazón le latía fuerte. Dudó por un segundo. ¿Tenía derecho a leerlo? Pero enseguida esa pregunta se desvaneció. Renata había cruzado una línea irreversible. Camila también podía. Abrió el cuaderno en una página al azar y comenzó a leer. Las primeras entradas eran inocentes, castings fallidos, frustraciones por papeles no obtenidos. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Aparecían palabras cargadas de resentimiento. Frases como Camila siempre tiene lo que yo deseo se repetían con variaciones inquietantes. Había páginas enteras dedicadas a describir lo perfecta que era Camila. La hija ejemplar, la esposa leal, la madre admirada, la profesional respetada. Renata, en cambio, se pintaba a sí misma como la sombra, como la que vivía a medias, como la que siempre quedaba detrás. Y no lo escribía desde la admiración, sino desde la envidia. Camila sintió una punzada en el pecho. Nunca había imaginado que su hermana se sintiera así. Creció creyendo que la admiraban mutuamente, que se cuidaban, que se amaban. Pero ahora entendía que había confundido cercanía con sinceridad. Renata había guardado ese veneno por años. Cada palabra del diario era un ladrillo más en la muralla de dolor que se levantaba dentro de ella. Descubrió, entre líneas, que Renata siempre se sintió insuficiente, que su éxito personal nunca le bastó porque siempre lo comparaba con el de Camila. Incluso había una entrada perturbadora en la que hablaba de Julián. Si Camila no lo quiere con pasión, ¿por qué no me lo cede? Aquello la dejó paralizada. Había sido escrita 5 años atrás. No era algo reciente. No fue un impulso. Fue una idea que germinó durante años. Y eso lo hacía aún más cruel, más calculado, más traición. Camila se recostó en la cama de huéspedes, con el diario apretado contra el pecho. No lloraba. Estaba más allá del llanto. Lo que sentía era una mezcla de náusea emocional y revelación. Ya no era una historia de amor fallido. Era una historia de competencia silenciosa, de una rivalidad que ella nunca aceptó, pero que su hermana había alimentado en secreto. Y entonces lo entendió. Lo que Renata quería no era solo a Julián. Quería ocupar su lugar. No por amor, por revancha. Eso era lo más desgarrador. No se trataba de sentimientos, se trataba de una lucha de egos disfrazada de afecto. Recordó momentos en que Renata la miraba fijamente en reuniones familiares, con una sonrisa que ahora reconocía como falsa. También recordó cómo Renata, en tono de broma, solía decir: «Tú siempre tan correcta, tan buena, yo no podría». En su momento, Camila lo interpretó como humor. Ahora lo veía como una verdad disfrazada. Qué irónico es mirar atrás y encontrar señales en cada rincón. Señales que ignoró por amor, por costumbre, por ceguera emocional. ¿Cuántas veces la verdad nos roza la piel, pero elegimos no verla para no destruir lo que creemos seguro? Al final del diario, Renata escribía sobre una noche especial, un aniversario de Camila y Julián. Ella cuenta cómo observó desde la distancia, cómo envidió el vestido, la sonrisa, la atención de él hacia Camila. Y cómo esa noche, por primera vez, se juró que algún día cambiaría los papeles. Esa confesión era tan cruda, tan siniestra en su intención, que Camila cerró el diario de golpe.
Sentía frío, como si una corriente helada hubiese atravesado el cuarto. Esa no era su hermana, o quizás sí lo era, y ella nunca quiso verlo. Ese descubrimiento la destrozaba tanto como la traición misma. En un impulso, revisó las fotos que estaban en la caja. Varias eran de las dos juntas, abrazadas, riendo. Pero había una que la descompuso, Julián y Renata, en un restaurante. La fecha estaba escrita atrás, hacía 2 meses. Esa noche, Julián había dicho que estaba con clientes. Camila sintió un vértigo. Todo encajaba. Esa imagen era la prueba que faltaba. La traición ya no era solo emocional. Era real, tangible, documentada. Y ella tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Guardarla, enfrentarla o usarla. Pero lo que no podía hacer era ignorarla. Se levantó del colchón con lentitud. Tenía que proteger a Matías. Eso era lo único claro. Él no merecía vivir entre secretos y mentiras. Pero todavía no era momento de contarle todo. Aún no. Camila sabía que tenía que armarse primero. Recuperar fuerzas. Porque el camino superador no se construye con impulsos, sino con estrategia. Y ahora, con el diario en su poder, con cada palabra como testimonio de la sombra que convivía con ella, estaba lista para tomar decisiones. Ya no había espacio para dudas. Lo que vendría sería intenso, pero también liberador. Y, quizás, hasta emocionante. Guardó el diario en una bolsa sellada y lo escondió en su armario. Era su as bajo la manga. Una carta que usaría en el momento justo. No por venganza gratuita, sino por justicia emocional. Porque después de tanto engaño, de tanto disfraz roto, ella merecía exponer su verdad sin miedo. Miró su reflejo en el espejo. Tenía ojeras, sí, pero también tenía fuego en la mirada. Ese fuego que solo nace cuando ya no tienes nada que perder. Camila entendía ahora que la traición no era un final. Era un principio. Uno brutal, sí, pero también necesario para despertar. Esa noche, mientras preparaba una taza de té, sintió un extraño alivio. Como si al descubrir la verdad completa, ya no estuviera atada a las ilusiones. Era doloroso, pero también clarificador. En el fondo, sabía que el amor ciego había sido su cárcel, y que la herida abierta, por más cruel que fuera, también era una puerta. Un portal hacia algo distinto. No mejor, necesariamente, pero sí más real. Y eso, en tiempos de mentiras, era una victoria. Aunque silenciosa, la mañana comenzó diferente. Camila se despertó antes que el sol, con una claridad que no sentía desde hacía semanas. Ya no era la mujer rota del auto, ni la que leía diarios de su hermana con lágrimas contenidas. Era otra, alguien que había tocado fondo en silencio, y que desde allí empezaba a trepar hacia sí misma. Se levantó, se duchó sin prisa, y por primera vez en mucho tiempo, se miró desnuda al espejo sin desprecio. No buscó defectos, no se juzgó, solo se miró, como quien se reencuentra con una vieja amiga olvidada. Y ahí, en ese gesto simple, comenzó su renacimiento. No fue una decisión repentina, sino un proceso silencioso que venía germinando. Camila decidió ir al salón de belleza. Pidió un corte radical, algo que rompiera con lo anterior. Mientras las tijeras caían, sintió que cada mechón llevaba consigo un pedazo de su historia rota. Al salir, se miró al espejo del coche y sonrió. No porque se sintiera hermosa, sino porque se sentía libre. Aquel acto, aparentemente superficial, era un manifiesto. No era un cambio estético. Era una declaración de guerra a la versión sumisa de sí misma. La mujer que callaba, que aguantaba, que perdonaba sin pausa, esa ya no estaba. Camila también se regaló ropa nueva. No para seducir, ni para aparentar. Para sí misma, para recordar, cada vez que se viera en el espejo, que estaba reconstruyendo su identidad. Escogió colores que antes evitaba, texturas que la hacían sentir viva. Salió del centro comercial con bolsas y esperanza. En el fondo, sabía que el proceso superador era más mental que material, pero permitirse pequeños lujos también era una forma de autocuidado. No era frivolidad, era reafirmación, como decirse al oído, estoy viva y merezco sentirme bien. Ese mismo día reabrió su canal de psicología en redes. Lo había abandonado hacía meses por falta de tiempo, y también porque la inseguridad había comenzado a devorarla. Pero ahora tenía una voz distinta, una fuerza nueva. Publicó un video titulado, "No es el dolor lo que te destruye, sino lo que haces con él". En menos de una hora,
comenzó a recibir comentarios, mensajes de mujeres que se sentían identificadas. Camila no buscaba fama, buscaba propósito, y sin esperarlo, encontró una comunidad que se alimentaba de su vulnerabilidad. Fue un primer paso emocionante hacia algo más grande. Los seguidores aumentaban, y con ellos, los mensajes de apoyo, los testimonios, las confesiones de tantas mujeres que vivían lo mismo, pero en silencio. Camila respondía con empatía, sin dejar de lado su rol profesional, pero también con una sinceridad desgarradora. No era la psicóloga perfecta, era una mujer en proceso, y eso conectaba. Su historia no era teoría, era carne viva, dolor masticado, y al compartirlo, sanaba un poco más. Porque sanar no es olvidar, es transformar el significado de la herida. Y eso es algo que solo quien ha sido traicionado puede entender a fondo. Fue entonces cuando contactó con un abogado. No porque quisiera separarse aún, sino porque necesitaba saber dónde estaba parada. En el fondo, Camila era estratega. Sabía que la traición no debía manejarse con rabia, sino con inteligencia. El abogado, serio pero cálido, le explicó que los bienes estaban registrados a nombre de Julián y de una tercera persona. Camila sintió un escalofrío. ¿Quién es esa persona?, preguntó. El abogado le mostró el documento. Nombre completo, Renata Jiménez. No hizo escándalo. Solo cerró la carpeta y dijo, perfecto, eso era todo lo que necesitaba saber. Salió de la oficina sin derramar una lágrima. Caminó por las calles como quien acaba de escapar de un incendio. No con euforia, sino con calma. Sabía que ese dato lo cambiaba todo. La traición ya no era solo emocional o sexual. Era legal, financiera. Renata y Julián habían tomado decisiones conjuntas que la excluían a ella. Eso era lo más doloroso. No la habían engañado por impulso. Lo habían planificado. Con tiempo. Con método. Pero en vez de quebrarla, esa revelación la encendió. Ya no había espacio para la duda. Ahora tenía un objetivo. Esa noche, Camila volvió a grabar un video. No habló de ella, pero cada palabra era un reflejo de su vida. Dijo, a veces, los enemigos no están afuera. Visten nuestra ropa, nos abrazan, nos llaman hermana o amor. Pero eso no define quién eres tú. Lo que haces con la traición, eso sí lo define. Y mientras hablaba, su voz temblaba, pero no por miedo, por intensidad. Era emocionante verla así. Vulnerable, sí, pero poderosa. Como una mujer que no necesita gritar para ser escuchada. Esa era la nueva Camila. Y estaba lista para lo que viniera. A la mañana siguiente, Julián notó el cambio. Estás diferente, dijo mientras sorbía el café. Camila lo miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Puede ser que esté empezando a ser yo misma. Él no entendió el mensaje, y ella no explicó. Porque los cambios verdaderos no se anuncian, se viven. Matías también notó el nuevo brillo en su madre. Mamá, te ves linda. Camila lo abrazó con ternura. Esa era la mayor validación que podía recibir. No por el aspecto, sino porque su hijo percibía que algo mejor estaban haciendo. Volvió a su consultorio con otra energía. Atendió pacientes, pero esta vez desde una profundidad distinta. Ya no solo aconsejaba, compartía. No detalles personales, pero sí la emoción, la empatía. Y sus pacientes lo sentían. El dolor la había hecho mejor terapeuta. Más humana, más real. El proceso era lento, sí, pero cada paso la acercaba a una versión más auténtica de sí misma. Camila no sabía aún cómo terminaría todo, pero ya no temía al futuro. Porque cuando dejas de fingir, todo lo demás empieza a cobrar sentido. Y en esa semana de renacimiento, comenzó a planificar con más claridad. Sabía que pronto llegaría el momento de actuar. No por impulso, sino por estrategia. Julián y Renata seguían creyendo que ella estaba dormida emocionalmente. Y eso sería su mayor ventaja. El silencio, esa herramienta que alguna vez la condenó, ahora sería su escudo. Y también su espada. Porque lo más superador que una mujer puede hacer luego de una traición, es no romperse donde otros quieren que se derrumbe. Camila no solo se estaba preparando para sobrevivir, se estaba preparando para dominar el juego. ¿Y tú? Si descubrieras que tu pareja te traiciona con un miembro de tu familia, ¿lo enfrentarías de inmediato o guardarías silencio hasta tener el control total? Camila siempre tuvo una intuición fina, casi quirúrgica. Esa misma percepción que tantas veces había usado para ayudar a sus pacientes ahora era su arma más precisa.
Algo dentro de ella le decía que Julián y Renata no eran solo amantes furtivos. Había una estructura detrás, algo que se sostenía en el tiempo y en lo práctico. Entonces, una tarde, decidió revisar con más profundidad los estados financieros. No los suyos, sino los movimientos conjuntos del hogar. Y ahí lo vio. Una transferencia fija, todos los meses, a nombre de Renata. Un valor alto, constante. No era préstamo, ni pago de servicios. Era renta. Sintió una oleada de calor subirle por el cuello. ¿Un apartamento? ¿Pagado por Julián? ¿A nombre de su hermana? Las piezas de rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad escalofriante. Camila no perdió tiempo. Contactó al banco, fingió que era Renata, y con voz firme y segura, solicitó una copia de contrato de alquiler que estaba vinculado a esa cuenta. Usó datos que sabía de memoria, fecha de nacimiento, número de documento. Le funcionó. Y ahí estaba la dirección. Un apartamento en una zona céntrica, discreta, pero costosa. El lugar perfecto para mantener una doble vida. Camila cerró el documento con una calma que no sentía. No lloró, no gritó, no llamó a nadie. Solo se quedó sentada frente al computador, mirando la dirección una y otra vez. Y entonces decidió ir. No a confrontar, a comprobar. Necesitaba ver con sus propios ojos ese espacio donde la traición respiraba cómoda. Tomó las llaves del coche, se puso unas gafas oscuras y condujo hasta el lugar. Era un edificio moderno, con fachada de cristal y seguridad 24 horas. Dijo en portería que venía por una entrega urgente para Renata Jiménez. El portero no dudó. Le abrió la puerta del ascensor y le indicó el piso. Así de fácil era entrar en el mundo paralelo de los dos. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Una rendija. Camila empujó despacio, casi conteniendo la respiración. Entró. Todo estaba decorado con un gusto que le resultaba familiar. Cortinas del mismo estilo que tenía en su sala, muebles similares a los que había en su casa. Fue entonces cuando comprendió. Renata había replicado su hogar. No solo le había robado al marido, quería robarle la vida entera. En la cocina, había tazas iguales a las suyas. En el baño, un perfume que ella había dejado de usar años atrás. El nivel de mimetismo era perturbador. Aquello no era una relación clandestina. Era un espejo distorsionado de su existencia. Revisó los cajones con sigilo. Encontró una caja de recuerdos, fotografías impresas. Julián y Renata en distintas escenas cotidianas, sonriendo, abrazados, besándose en la playa. Una imagen en particular le dolió más que las otras. Estaban los tres, Camila, Julián y Renata, en una fiesta familiar. Y recortada justo al lado, una foto de Julián y Renata en la misma pose, como si ella hubiese sido borrada. Literalmente. Fue entonces cuando lo sintió. Una vibración en el teléfono del apartamento. Sin pensarlo, Camila atendió. Era un mensaje de voz de Julián, activado por error. Nuestro hogar siempre fue una mentira. Ella nunca te quiso como yo. La voz de Julián era clara, íntima, casi susurrada. Camila sintió que el corazón se le partía en dos. Ya no era suposiciones, ni intuición, ni pruebas frías. Era confesión directa, cruda, personal. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde seguramente ellos compartían tardes enteras de falsa complicidad. El mismo en el que, quizás, hablaron mal de ella. Sintió que se ahogaba, que el aire no alcanzaba, pero no se permitió caer. Guardó el mensaje en su celular. Era una joya en su colección de verdades. Una pieza más para su plan. Antes de salir, echó una última mirada al lugar. En la mesa del comedor había una vela encendida, y junto a ella, una libreta. Se acercó. Eran notas de Renata. Textos sueltos, frases que parecían guiones de teatro, pero que al leerlos, Camila reconoció. Eran frases que ella misma había dicho en sesiones de terapia, y que Renata había memorizado y reescrito como suyas. El robo era total, no solo de marido, de espacio o de apariencia, también de ideas, de esencia. Renata no solo quería ser ella, quería anularla, borrarla del mapa emocional de todos. Camila salió sin hacer ruido. Volvió al coche y condujo sin destino durante un buen rato. El mundo parecía moverse lento, como si el dolor le diera una visión nueva del tiempo. Pero en ese vaivén de emociones, también surgía una certeza. Había sobrevivido al descubrimiento. No solo eso, había salido más fuerte, más despierta, más preparada.
El camino superador no solo consistía en alejarse del daño, sino en mirar al daño a los ojos y decidir no convertirse en él. Camila estaba construyendo algo nuevo, y el conocimiento era su principal herramienta. Al llegar a casa, se duchó con agua fría, no por limpieza física, sino para descongelar el alma. Cerró los ojos y dejó que el agua corriera por su cuerpo mientras repetía en su mente: estoy viva, estoy despierta, estoy lista. Fue un mantra, un escudo, porque sabía que lo que vendría sería más duro aún. La traición ya no era abstracta. Tenía lugar, forma, objetos. Tenía olor, sonido, dirección postal. Pero también tenía fin, porque ella ya no era la mujer que ignoraba señales. Ahora era la mujer que veía todo y lo usaba a su favor. Esa noche, organizó todos los archivos, fotos, capturas, contratos, audios. Cada uno en carpetas numeradas, etiquetadas. No era obsesión, era preparación. Julián y Renata habían planeado todo con detalle. Ella haría lo mismo, pero con elegancia, con inteligencia, con propósito, porque la mejor forma de respuesta no era el escándalo. Era la exposición silenciosa, pero demoledora. Y aunque el corazón seguía sangrando, la mente estaba más clara que nunca. Lo emocionante no era el final, era el proceso de recuperación, paso a paso, con cada pieza que colocaba en su lugar. Y así, entre papeles y pensamientos, Camila encendió una vela en su propia casa, no para copiar, sino para reconectar, con su fuerza, con su esencia, con la mujer que estaba emergiendo de las cenizas de la traición como un fuego nuevo. Uno que no arrasaría, sino que alumbraría. Porque incluso en medio de tanta oscuridad, Camila había encontrado una nueva forma de ver. Instalar cámaras ocultas no fue una decisión impulsiva. Camila sabía que cruzaba una línea ética, pero también sabía que la verdad requería pruebas irrefutables. No bastaban las palabras, ni siquiera los audios. Necesitaba imágenes, miradas, gestos, la verdad cruda. Coordinó todo con una amiga que trabajaba en sistemas de seguridad. Nadie más debía saber. En cuestión de horas, el apartamento de Renata tenía discretos ojos digitales observando cada rincón. Camila volvió a casa con el pecho oprimido. Sentía que había hecho algo sucio, pero necesario. Como cuando uno entra en el barro no por gusto, sino porque es la única forma de encontrar lo que se perdió. Durante días, esperó. Revisaba las grabaciones en secreto, de madrugada, con audífonos, mientras Matías dormía y Julián fingía estar absorto en su celular. Las primeras imágenes eran silenciosas, banales. Renata sola, leyendo, bebiendo vino. Pero al tercer día, el infierno se volvió visible. Julián entró. Caminaron por el apartamento como si fuera su hogar. Se besaron, se abrazaron, rieron, y luego, la escena que Camila nunca podrá borrar. En medio de las caricias, Renata dijo en voz alta, entre risas: Camila no tiene pasión, solo deber. Julián respondió: contigo descubrí lo que es vivir. Una puñalada directa. Camila pausó el video. No podía respirar. Era como si el dolor tuviera manos y le apretara el pecho. Las lágrimas cayeron, pero sin ruido. Ya no había sorpresa, solo confirmación, pero el golpe fue igual de brutal. ¿Cómo podían hablar así de ella? ¿Cómo podían construir esa complicidad sobre los restos de su confianza? Volvió a reproducir el video. Necesitaba grabarlo, guardarlo, convertirlo en parte del expediente que estaba formando. Cada segundo era un ladrillo en la pared de pruebas que construiría a su favor. Pero también, cada segundo era una herida nueva que tardaría años en cerrar. Las siguientes escenas mostraban detalles aún más perturbadores. Renata hablando de Matías, diciendo que con el tiempo él se adaptaría. Julián asintiendo, diciendo que es solo cuestión de esperar el momento adecuado. Camila apretó los puños. No solo planeaban destruir su vida, planeaban apropiarse de su hijo, de su mundo, de su rol de madre. El nivel de traición era tan alto que rozaba la locura. Pero justo ahí, en medio del caos emocional, algo se activó en ella. Una claridad helada, pero poderosa. No podía permitirlo. Esa mujer no sería una sombra más. Sería la autora de su propia defensa. Y lo haría con inteligencia. Tomó un cuaderno nuevo y comenzó a anotar todo. Hora, fecha, frase, expresión corporal. Cada palabra de Renata y Julián era documentada con precisión. No por obsesión, por estrategia.
No pensaba actuar con rabia, sino con lógica. Si había algo superador que podía hacer, era dejar que la verdad hablara por sí sola. Camila, con cada anotación, se iba endureciendo, no de forma cruel, sino de forma sólida. Era como si la decepción hubiera dejado de ser un dolor punzante y se convirtiera en una capa protectora, una armadura emocional. Ya no lloraba por amor perdido, lloraba por respeto traicionado. Esa noche, mientras Julián dormía a su lado, Camila lo observó con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Cómo había podido no verlo antes? ¿Cómo había compartido cama, proyectos, un hijo, sin notar las grietas? Pero entendía que el amor no ciega, elige no ver. Y ella había elegido, durante años, mirar para otro lado con tal de preservar algo que ya estaba roto. Ahora, con la verdad frente a sus ojos, lo que le dolía no era perderlo, sino haber confiado tanto. Y sin embargo, en ese dolor había también una semilla de renacimiento. Porque a veces, para comenzar de nuevo, hay que demoler todo. Durante la semana, Camila siguió recolectando fragmentos de verdad. Revisaba grabaciones, organizaba archivos, y al mismo tiempo, seguía publicando videos en su canal. Hablaba sobre autoestima, sobre resiliencia, sobre cómo reconstruirse sin perder la esencia. Lo hacía sin mencionar su situación, pero cada palabra estaba impregnada de experiencia. Y sus seguidoras lo sentían. Los comentarios crecían. Los mensajes privados también. Mujeres de todas partes del país le escribían contando historias parecidas. Algunas incluso más dolorosas. Camila no estaba sola. Y eso, aunque no aliviaba del todo, sí fortalecía. Un día, una seguidora le escribió: «Me salvaste de regresar con quien me rompió». Camila cerró el mensaje con los ojos llenos de lágrimas. Qué contradictorio era todo. Ella, rota por dentro, servía de guía para otras que también se rompían. Pero esa era la belleza del proceso superador. No exige perfección, exige presencia, honestidad, coraje para mostrar las grietas. Porque al final, lo emocionante no es mostrarse fuerte, sino mostrarse real. Camila lo estaba aprendiendo a diario. Cada video, cada mensaje, cada historia que escuchaba la convertía en una versión más firme de sí misma. Fue en una de esas noches de revisión de videos que escuchó a Julián decir algo que le heló la sangre. «Voy a hablar con el abogado. Ya es momento». Renata, acostada a su lado, sonrió con satisfacción. «Vas a hacerlo ahora. Pronto. Quiero que todo esté limpio antes de que se entere». Esa frase se convirtió en una alarma. Camila comprendió que la traición se acercaba a una etapa final. Ya no eran suspiros escondidos. Eran decisiones. Y ella no podía esperar a ser sorprendida. Tenía que adelantarse, ganar terreno, estar lista antes de que el golpe final llegara. Guardó ese video como el más valioso. No porque fuera el más doloroso, sino porque le daba tiempo. Tiempo para actuar, para mover sus piezas, para anticiparse. El miedo seguía ahí, sí, pero ya no la paralizaba. Ahora era combustible. Camila sabía que estaba cerca de enfrentarse al abismo, pero también sabía que su caída no sería como ellos esperaban, porque ella no se lanzaría, saltaría con las alas abiertas. Y eso lo cambiaría todo. Cada día estaba más cerca del momento clave, y aunque no sabía cómo sería, sabía que la verdad estaría de su lado. Volvió a mirar a Matías mientras dormía. Su respiración tranquila era su ancla. Por él, por su historia, por su dignidad, Camila seguiría. No desde el odio, sino desde la verdad. No desde el impulso, sino desde la estrategia. No para destruir, sino para exponer. Y en esa claridad, supo que el siguiente paso no sería hacia atrás, ni hacia el frente. Sería hacia adentro. Porque antes de enfrentar a los otros, debía terminar de reconstruirse a sí misma. Desde las ruinas, desde el fondo, desde ese lugar donde el dolor se convierte en poder. Camila sabía que había llegado el momento de buscar ayuda. Aunque siempre fue autosuficiente, entendía que algunas batallas no se ganan en soledad. Así que abrió su agenda de contactos antiguos, esa que no revisaba desde sus años universitarios, y encontró un hombre que le hizo sonreír con nostalgia: Laura Peña. Periodista, audaz, justa y, lo más importante, leal. Se conocieron en los pasillos de la facultad, compartieron cafés, lágrimas, sueños de cambiar el mundo. Y aunque el tiempo y la vida las habían distanciado, Camila intuía que esa conexión seguía intacta. No dudó, marcó el número.
Al tercer tono, una voz cálida respondió: Camila Jiménez, ¿eres tú? Se encontraron en una cafetería modesta, lejos de miradas indiscretas. Camila llegó con una carpeta bajo el brazo y el corazón palpitando. Laura la abrazó como si el tiempo no hubiera pasado. No hizo preguntas, solo esperó. Camila, con voz pausada, empezó a narrar todo. Sin dramatismo, sin exageraciones. Solo hechos. Palabras medidas, pero cargadas de dolor. Laura no interrumpía. Tomaba notas mentales. Observaba cada gesto. Cuando terminó, Camila le entregó la carpeta con pruebas. Fotos, videos, audios, documentos. Necesito tu ayuda, pero no quiero escándalo, todavía, dijo. Laura asintió. Esto no es solo una historia de traición. Es una historia de poder. Y tú tienes la verdad de tu lado. Desde ese día, Laura se convirtió en su aliada invisible. No solo como periodista, sino como estratega. Le aconsejó cómo proteger su imagen pública, cómo blindar legalmente los archivos, cómo actuar si Julián decidía adelantarse con una demanda. Camila sentía que, por primera vez, no estaba sola en la trinchera. Laura era mente fría y corazón justo. Juntas empezaron a construir un plan de contingencia. Uno que no buscaba venganza por impulso, sino justicia emocional con inteligencia. Porque no se trataba solo de lo que Julián y Renata le habían hecho. Se trataba de lo que ella iba a hacer con eso. Mientras tanto, Matías se mostraba más cercano que nunca. Empezaba a percibir que algo estaba fuera de lugar. No con rabia, sino con sensibilidad. Observaba a su madre con una mezcla de admiración y preocupación. Camila, aunque aún no le revelaba toda la verdad, comenzó a abrirle pequeñas ventanas de sinceridad. Le hablaba de la importancia de respetarse, de no permitir que nadie apague tu voz. Matías, en su madurez temprana, absorbía cada palabra, y Camila comprendía que su renacimiento no solo era suyo. Estaba sembrando fuerza también en su hijo, un proceso superador que ya no era individual. Una tarde, mientras organizaban papeles en casa, Laura le trajo un dato clave. El banco donde trabajaba Julián tenía cláusulas de ética estrictas. Cualquier escándalo personal que comprometiera la imagen de la institución podía costarle el cargo. Camila lo escuchó con atención. No lo usaría como amenaza, pero sí como recurso. Era un as bajo la manga que debía guardarse con cuidado. Laura le propuso una idea: participar como ponente en un evento benéfico que el banco auspiciaría. Hablaría sobre autoestima, resiliencia, inteligencia emocional, su especialidad, y también su experiencia. Camila dudó al principio, pero luego entendió el valor estratégico. Sería la forma perfecta de plantarse frente a ellos, sin decir aún todo. Las semanas pasaban y la tensión en casa crecía. Julián, sin saber que Camila lo sabía todo, comenzaba a comportarse de forma más atenta. Flores, detalles, preguntas sobre su día. Era evidente que algo lo inquietaba. Tal vez intuía que el silencio de Camila era demasiado ordenado, pero ella mantenía la calma. Respondía con sonrisas medidas, con amabilidad distante. No jugaba a ser víctima, ni a ser vengadora. Jugaba a ser estratega. Mientras tanto, Renata seguía ausente. Ni visitas, ni mensajes. Solo publicaciones vacías en redes, donde fingía una vida bohemia, artística, intensa. Camila no le prestaba atención. Ya no le dolía. Solo le parecía patética. Laura organizaba los detalles del evento con precisión. Camila preparaba su ponencia con autenticidad. No mencionaría su historia, pero cada palabra estaría impregnada de verdad. Sería su primer paso público hacia la reconstrucción. Una forma de decir: estoy aquí, de pie, y más fuerte que nunca. Y aunque la idea de enfrentarse a Julián en un contexto profesional le revolvía el estómago, también sabía que el verdadero poder está en mirar a los ojos a quien te quiso ver caída, y sonreír. No desde la arrogancia, sino desde la certeza. Porque quien se reconstruye con dignidad, tiene un brillo que nadie puede opacar. Camila comenzó a ensayar con Laura. Grababan los discursos, corregían gestos, afinaban pausas. Era emocionante ver cómo cada palabra tomaba fuerza. Como si su voz, por años usada para sanar a otros, ahora por fin la estuviera sanando a ella. Se permitía pequeños errores, risas nerviosas, silencios profundos. No quería parecer perfecta, quería parecer real, porque la traición la había deshecho. Sí, pero también la había abierto.
como esas grietas que dejan pasar la luz. Y ahora, esa luz la estaba guiando hacia algo más grande que la venganza, hacia su propia evolución. Matías la sorprendió una noche con un dibujo. Era ella, en un escenario, con micrófono en mano. Abajo, una multitud aplaudía. ¿Soy yo?, preguntó Camila con ternura. Sí, mamá, es cuando te conviertas en famosa. Ella lo abrazó con los ojos húmedos. No por el dibujo, sino por lo que representaba. Su hijo la veía como un ejemplo, no por su dolor, sino por cómo lo estaba enfrentando. Esa fue la validación más poderosa de todas. No había escenario que pudiera igualarlo, ni aplauso que pudiera reemplazarlo. Camila se prometió no detenerse. No por ella, por Matías. Y mientras la fecha del evento se acercaba, los días se llenaban de detalles, ensayos, silencios cargados de tensión. Julián parecía más nervioso. Camila lo observaba sin emitir juicio. Solo registraba, como una investigadora emocional que sabe que la verdad no necesita gritar. Solo necesita estar lista. Porque cuando llegue el momento, hablará por sí sola. Y nadie podrá callarla. Era casi irónico. Justo cuando Camila se sentía más firme, más despierta, Julián apareció con un giro inesperado. Una mañana cualquiera, mientras desayunaban en silencio, él dejó la taza de café sobre la mesa, la miró con expresión vulnerable y dijo: Camila, he estado pensando mucho. Me gustaría que empezáramos de nuevo. Ella levantó una ceja, sin mostrar sorpresa. De nuevo, repitió, como quien escucha una palabra en otro idioma. Julián asintió con una seriedad ensayada. Te extraño. Siento que nos estamos alejando, y no quiero perder lo que tenemos. Camila sonrió. Una sonrisa que no llegó al alma. Esa frase venía demasiado tarde. Sabía que era una estrategia. Julián no actuaba por amor, sino por miedo. Algo en él intuía que Camila se le estaba yendo de las manos. Que ese silencio suyo ya no era de tristeza, sino de fuerza contenida. Él no lo sabía todo, pero sentía el cambio. Y ahora intentaba recuperarla con palabras suaves, con promesas huecas. Camila no dijo que sí, tampoco dijo que no. Podemos intentarlo, murmuró, mientras recogía los platos. No por esperanza, por táctica. Si él pensaba que aún tenía poder sobre ella, bajaría la guardia. Y eso, para ella, era oro. Julián comenzó a comportarse como un esposo ideal. Mensajes durante el día, pequeños detalles, caricias espontáneas. Camila lo observaba como se observa una obra de teatro, sabiendo que es ficción. Jugaba su papel con maestría. Respondía con sonrisas suaves, con frases afectuosas. Todo medido, todo contenido. Por dentro, estaba construyendo, planeando, evaluando. Sabía que cuanto más confiado se sintiera Julián, más se expondría. Y no pasó mucho hasta que él sugirió lo impensable. Una noche, mientras cenaban, él lanzó su bomba disfrazada de idea. He notado que tu canal está creciendo mucho. Quizás podrías ponerlo a mi nombre, por si pasa algo legal. Para protegerte. Camila casi se atraganta. Lo miró con calma. ¿A tu nombre?, preguntó, como si necesitara confirmarlo. Julián se apresuró. Claro, solo por precaución. Ya sabes cómo son estas cosas de impuestos, abogados. Ella asintió lentamente. Por dentro, hervía. El descaro no tenía límites. No solo la había traicionado emocionalmente, sino que ahora quería adueñarse de su voz, de su independencia, de su renacimiento. Pero no reaccionó. Lo pensaré, respondió. Esa frase fue su escudo. Sabía que no debía mostrar sus cartas aún. Estaba en medio de un juego en el que la paciencia era su mayor arma. Esa noche, escribió todo en su cuaderno. Palabras textuales, expresiones, tono. No era una paranoia. Era documentación. Julián estaba mostrando su verdadera intención, recuperar el control. Pero no sobre su relación, sobre ella. Camila no permitiría que su espacio de expresión, su comunidad, su identidad nueva, quedaran en manos de quien la había destrozado. Respiró profundo, cerró el cuaderno y se repitió en voz baja. No me toca salvarlo. Me toca salvarme. Esa frase se convirtió en su mantra, su brújula, porque el camino superador no admite retrocesos disfrazados de reconciliación. Días después, ocurrió lo inesperado. Renata, que había estado ausente, llamó. Camila, con el corazón latiendo rápido, atendió. Pero no escuchó palabras. Escuchó besos, risas, jadeos.
Renata había marcado por error, y lo que Camila oyó fue la prueba más cruda de que todo seguía igual. Cortó la llamada. No gritó, no lanzó el teléfono. Solo se quedó sentada, con los ojos clavados en la nada. Esa escena era el último clavo en el ataúd de la mentira. Julián, el hombre que decía querer empezar de nuevo, seguía con su amante, con su hermana, y tenía el descaro de hablarle de protección. Camila guardó el audio, una joya para su arsenal. Era tan claro, tan explícito, que no necesitaba interpretación. Lo compartió con Laura esa misma noche. Su amiga, más indignada que sorprendida, dijo, «Este es el momento. El evento está cerca. Y con esto, tienes más que pruebas. Tienes historia». Pero Camila aún no quería precipitarse. Prefería esperar el contexto perfecto, porque no se trataba solo de exponer. Se trataba de impactar, de transformar su dolor en algo más grande, más emocionante, algo que, además de justicia personal, abriera puertas para otras mujeres. Eso era lo que más le importaba. Mientras tanto, seguía con su papel, más dulce que nunca. Julián no sospechaba nada. «Me alegra verte así», le decía con frecuencia. Y Camila asentía, pensando, «Si supieras que me ves así porque ya no te pertenezco». Porque esa era la verdad. No lo amaba. Ya no. No le dolía. Ya no. Lo miraba con la distancia con la que se mira a un desconocido que una vez habitó tu vida. Y en esa distancia había paz. No era venganza. Era libertad. Porque a veces, lo más superador no es ganar una batalla. Es no querer pelearla más. Y Camila ya no quería pelear por él. Ni por Renata. Solo por ella. Matías seguía siendo su refugio. Cada vez más perceptivo, más maduro. Camila temía el día en que tuviera que contarle todo. Pero también sabía que la verdad, cuando se dice con amor, no destruye, ilumina. Y por eso, cada decisión que tomaba era pensando en él. En que, cuando ese día llegara, pudiera decirle, hice lo que tenía que hacer. Con cabeza, con dignidad. Y que él pudiera sentirse orgulloso, no solo de su madre, sino también de la mujer que renació de la traición. Esa noche, mientras revisaba las estadísticas de su canal, Camila sonrió. Un nuevo mensaje la esperaba. Gracias por enseñarme que no todo lo que duele es malo. A veces, es lo que te salva. Cerró el mensaje con lágrimas en los ojos. Porque sí, lo que dolía también la estaba salvando. Y eso, más que emocionante, era profundamente humano. ¿Y tú? ¿Serías capaz de fingir amor por quien te traicionó, solo para devolvérselo con inteligencia, o cortarías de inmediato aunque doliera? El salón donde se celebraría el evento benéfico estaba casi listo. Sillas alineadas, luces suaves, un escenario sobrio pero elegante. Camila lo recorrió en silencio junto a Laura, observando cada detalle como si midiera el campo de batalla antes del enfrentamiento. No era miedo lo que sentía, era una tensión eléctrica, una vibración interna que mezclaba ansiedad con determinación. Iba a subir ahí no como víctima, sino como voz. Su voz iba a hablar sobre autoestima, sobre reconstrucción emocional, sobre lo que significa perderse y encontrarse entre las ruinas de una traición. Sin nombres, sin detalles escandalosos. Pero cada palabra estaría impregnada de verdad. Los ensayos comenzaron 2 semanas antes. Camila memorizaba el texto como si fuera un monólogo vital. Laura grababa cada sesión, corregía gestos, ajustaba pausas. Aquí, respira más profundo. Aquí, deja que el silencio hable. Camila aceptaba cada indicación con humildad. No buscaba parecer perfecta, buscaba tocar almas, porque entendía que lo más superador que podía hacer con su historia no era ocultarla, sino transformarla en una herramienta. Y aunque el evento tenía un aire profesional, ella lo sentía como un acto de liberación. Como si, por fin, pudiera decir, esto es lo que soy ahora. Mientras tanto, Julián parecía ajeno a todo. Se mostraba orgulloso de su esposa resiliente, la elogiaba ante amigos, compartía sus videos como si fuera su representante. Camila lo dejaba hacer. Cuanto más confiado se sintiera, más fuerte sería la caída. No por venganza, sino por consecuencia. Porque hay caídas que uno se gana solo, a pulso. Y Julián, con cada mentira, con cada sonrisa falsa, se acercaba más a ese abismo del que no podría volver. Camila ya no lo miraba con odio. Lo miraba con compasión fría, como quien observa a alguien caminar derecho hacia su propio final sin advertirlo. Un día antes del evento,
Laura llegó con una noticia que encendió todas las alarmas. Renata fue invitada para participar en el mismo evento. Va a presentar una escena de su nueva obra de teatro. Camila sintió un vértigo, pero no se tambaleó. Era inesperado, sí, pero también, de algún modo, inevitable. El destino no siempre es sutil. A veces junta a los personajes en el mismo escenario para que cada uno muestre quién es en realidad. Renata, con su falsa intensidad artística. Camila, con su verdad. Era casi poético, aunque incómodo, claro, pero ella no huiría. No ahora. Pasó el resto del día ensayando con una intensidad nueva. Las palabras fluían con más fuerza, los silencios eran más potentes. Laura la observaba como se mira a alguien que ha cruzado un umbral. «¿Estás lista?», dijo con voz baja. Camila no respondió, solo asintió. Porque sí, lo estaba. No solo para hablar, para enfrentarse. No con gritos ni reclamos. Con altura, con presencia, con esa serenidad que solo tiene quien ya entendió que la justicia emocional no se grita, se exhibe. Y el escenario estaba listo para eso. Aunque Renata no lo supiera, también estaba por enfrentarse a su propio reflejo. Esa noche, Julián llegó tarde. Camila ya estaba en cama, con la lámpara encendida y el libro abierto. Fingió leer. Julián se acercó, la besó en la frente y dijo: «Mañana va a ser un gran día». Ella lo miró. «Sí, lo será». Él no entendió la carga emocional de esa frase, ni sospechó el doble sentido. Camila apagó la luz y cerró los ojos. En la oscuridad, repasó mentalmente cada palabra de su discurso. No por nervios, por respeto. Iba a hablar no solo por ella, sino por todas las mujeres que alguna vez callaron. Y eso merecía preparación, concentración y, sobre todo, verdad. A la mañana siguiente, el mundo se movía más lento. Camila se despertó antes del alba, preparó café, revisó sus notas. Julián bajó vestido con su mejor traje. «Estoy orgulloso de ti», le dijo. Camila sonrió sin responder. Matías le dio un abrazo largo. «Vas a brillar, mamá». Esa frase fue su ancla, su escudo, su razón. Subieron al coche y partieron hacia el evento. El cielo estaba nublado, el aire, pesado, pero dentro de ella, una claridad absoluta. No había marcha atrás, solo camino hacia adelante. Paso firme, frente en alto, silencio afilado. El lugar estaba lleno. Colaboradores del banco, colegas, figuras públicas, prensa discreta. Camila respiró hondo, revisó una última vez sus notas. Laura la acompañaba a todos lados, como una sombra protectora. A lo lejos, vio a Renata, radiante, maquillada, abrazando gente, como si el escenario fuera su templo. Camila no la evitó. La miró directo a los ojos. Un instante, suficiente para que el alma tiemble. Renata desvió la mirada. No por culpa, por miedo, porque hay verdades que no necesitan palabras para hacer temblar. Y Camila era, en ese momento, una verdad viva. La coordinadora del evento se acercó. «Tu turno es en 30 minutos. Después de la presentación teatral». Camila asintió. Se preparó mentalmente. Dejó el teléfono en silencio. Respiró. Mientras la escena de Renata comenzaba, ella cerró los ojos y se visualizó en el escenario. No como una vengadora, como una mujer libre. Una mujer que decidió convertir el dolor en poder. Y ese pensamiento fue más que emocionante. Fue tranquilizador, porque ya no importaba lo que dijeran, ni lo que pensaran. Lo que importaba era lo que ella estaba a punto de hacer con su historia. Y cuando Renata bajó del escenario entre aplausos tibios, Camila se puso de pie. Subió con paso firme. El público la recibió con atención. Ajustó el micrófono. Respiró hondo. Y entonces, con una voz segura, empezó a hablar. No de escándalos, no de infidelidades, de autoestima, de reconstrucción, de cómo el dolor, bien mirado, puede ser un maestro. Cada palabra caía como gota precisa. Cada silencio era un suspiro colectivo. Y allí, bajo las luces, frente a todos, Camila comenzaba su discurso. No uno cualquiera, el más importante de su vida. El discurso fue un éxito. No hubo nombres, pero todos sintieron que hablaba de algo real, vivido. Camila bajó del escenario con el aplauso aún vibrando en sus oídos. Julián la abrazó con entusiasmo exagerado, como si ese gesto pudiera borrar sus pecados. Renata, en cambio, se le acercó con una sonrisa tensa
y un comentario cortante. Casi me haces llorar allá arriba. Camila sostuvo la mirada, respondió con un simple gracias, y se alejó. No era el momento de confrontar. Era el momento de actuar con sutileza. La siguiente fase de su plan ya estaba en marcha: revelar sin confrontar, exponer sin ensuciarse. Esa misma noche, redactó 2 cartas. Una para Julián y otra para Renata. No eran insultos ni amenazas. Eran fragmentos. Frases seleccionadas de audios y videos. Transcripciones de momentos precisos. Cada carta estaba escrita a mano, con letra pausada. En el sobre, nada más que sus nombres. Las envió por mensajería privada, sabiendo que las recibirían sin sospechar. El objetivo no era asustarlos, era inquietarlos, hacer que dudaran de su seguridad, de su lealtad mutua. Porque nada debilita más una alianza basada en la traición que la desconfianza interna. Camila lo sabía bien. Era psicóloga, pero ahora usaba su conocimiento como escudo. Los días siguientes fueron tensos. Julián empezó a llamarla más veces al día, con preguntas sin sentido. ¿Dónde estás? ¿Con quién hablas? ¿Estás bien? Ella respondía con calma. Claro, todo perfecto. Renata, por su parte, publicó frases ambiguas en sus redes. La culpa es un veneno lento. Camila no necesitaba hacer nada más. Ya estaban desestabilizados. Era emocionante ver cómo el miedo comenzaba a horadar el terreno donde habían construido su mentira. Y aún no sabían lo que vendría. Apenas era el comienzo. Ella no quería atacarlos. Solo quería que la verdad hiciera su trabajo. En silencio. Una noche, mientras revisaban cuentas en el comedor, Julián soltó una frase al azar. ¿Crees que alguien nos observa? Camila, sin levantar la mirada, respondió. ¿A quién te refieres con nos? Él balbuceó. Digo, a la familia. A todos. Ella asintió. Puede ser. Hoy en día todo se sabe. Julián quedó mudo. La tensión lo devoraba desde dentro. Camila lo notaba. Esa era su estrategia. No levantar sospechas claras, pero dejar caer pequeñas gotas de inquietud. Era más eficaz que cualquier grito. Más superador que cualquier pelea. Porque no quería justicia inmediata. Quería conciencia. Y eso toma tiempo. Renata, por otro lado, empezó a mostrarse más agresiva en sus pocas apariciones. Un día, Laura la encontró en el pasillo del canal de televisión donde Camila había sido invitada. «Cuida lo que cuentas», le dijo en voz baja, casi sin mover los labios. Laura sonrió. «Tranquila, Camila no tiene que contar nada. La gente ve sola». Y tenía razón. Camila no necesitaba revelar nombres. Las piezas caían por sí solas. El público conectaba, adivinaba, compartía. Su historia resonaba porque era universal. Porque todas, en algún momento, habían sido Camila. Y muchas, aún no sabían cómo dejar de serlo. Ese eco la impulsaba. La comunidad crecía, su canal se expandía, y empezaba a recibir invitaciones para entrevistas y charlas. Todo desde la resiliencia, desde la experiencia, desde la verdad, no desde el escándalo. Mientras tanto, en casa, Julián ya no dormía bien. Se despertaba sudando, revisaba su celular a escondidas, cerraba la laptop apenas Camila entraba al cuarto. Ella lo observaba todo. Cada tic, cada suspiro nervioso, cada conversación a medias por teléfono. Ya no lo odiaba. Le daba lástima, pero no compasión, porque sabía que esa culpa no era genuina. Era miedo de ser descubierto, no arrepentimiento por haber traicionado. Y entonces ocurrió. Un mensaje en el móvil de Julián. Camila lo vio desde la distancia. La pantalla mostraba solo 2 palabras. ¿Descubriste algo? Sin remitente guardado. Sin contexto. Él se puso pálido. Cerró el teléfono con brusquedad y fue al baño. Camila, serena, terminó de servir el té. Ya no necesitaba más pruebas. La inseguridad de él lo delataba más que cualquier evidencia. Era emocionante ver cómo el castillo de mentiras comenzaba a desmoronarse por dentro, sin que ella tuviera que empujar. Solo observar, porque a veces la verdad no se lanza. Se deja caer, como una ficha precisa en un dominó lento. Renata, entre tanto, comenzó a presionar. Llamadas desesperadas, mensajes crípticos, rumores en círculos artísticos. Decía que alguien la estaba siguiendo, que habían filtrado información personal. Camila lo supo por Laura. No había hecho nada de eso, pero no necesitaba desmentir. Que Renata sintiera lo que ella había sentido era parte del proceso.
No por venganza, por equilibrio, porque cuando las máscaras se resquebrajan, no es necesario arrancarlas. Se caen solas. Y cuando el miedo se cuela por las rendijas de la mentira, los culpables hacen el trabajo por ti. Una tarde, Camila llegó a casa y encontró a Julián sentado en el sofá, con el sobre de la carta entre las manos. Lo miraba como quien sostiene una bomba. ¿Qué es esto?, preguntó con voz tensa. Ella lo miró, sin sorpresa. Tú dime. Él apretó los labios. Esto no lo escribió nadie de fuera. Esto lo sabes tú. Camila se encogió de hombros. ¿Y eso qué te dice? Julián se quedó mudo, porque lo sabía, y entenderlo era más duro que cualquier reproche, porque la traición se soporta mientras queda oculta, pero cuando se hace visible, pierde fuerza, y Julián comenzaba a deshacerse ante esa verdad. Esa noche, mientras él dormía intranquilo, Camila anotó una nueva frase en su cuaderno. La culpa no avisa, pero llega, y sonrió, no por crueldad, por paz, porque estaba avanzando, paso a paso, con firmeza, con control, con una calma que solo se consigue cuando decides no romperte por quienes querían verte rota. Era un camino largo, sí, pero cada paso era más claro, más firme, más propio, y lo que vendría, lo sabía, sería el verdadero punto de inflexión, porque no basta con tener la verdad, hay que saber cuándo soltarla. Matías había comenzado a notar que algo no encajaba. Aunque Camila intentaba mantener la rutina, su mirada ya no era la misma. Las sonrisas eran medidas, las respuestas automáticas. El adolescente, observador y sensible, no necesitaba muchas palabras para entender que algo estaba cambiando. Una noche, mientras ella preparaba la cena, se acercó con los brazos cruzados y la voz firme. «Mamá, ¿tú estás bien?» Camila se congeló por un segundo. No esperaba esa pregunta tan directa. Fingió una sonrisa. «Claro, hijo, solo cansada». Pero Matías no se movió. «No me mientas. No quiero que finjas conmigo». Ese gesto, esa madurez repentina, le rompió el alma. Por un instante, pensó en contarlo todo. Pero no todavía. Se sentó a su lado, le acarició el cabello y le dijo: «Hay cosas que todavía no puedo explicar, pero estoy bien. Y voy a estar mejor». Matías la miró con los ojos brillosos. «Tiene que ver con papá». Camila sintió una punzada. No dijo sí, pero tampoco dijo no. Solo bajó la cabeza. «Lo importante es que tú estés bien, y que sepas que todo lo que hago es por ti». Y esa fue su verdad, porque el motor de cada paso superador que había dado era su hijo. Esa misma noche, Camila se encerró en su habitación y lloró en silencio. No por Julián, ni por Renata, por Matías, por haberle robado la posibilidad de crecer en un hogar sincero. Aunque sabía que había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía, la culpa de madre siempre encuentra rendijas. Sin embargo, en medio del llanto, también sintió alivio. Su hijo la veía, la sentía, y eso significaba que no todo estaba perdido, que, incluso en medio del caos, aún podía ser un ejemplo, no de perfección, sino de reconstrucción, de cómo salir adelante sin dejarse destruir por el rencor. Al día siguiente, Matías no mencionó nada, pero su actitud cambió. Era más protector, más pendiente de ella. Camila lo observaba con ternura. Sabía que estaba creciendo a pasos agigantados, y eso le daba miedo y orgullo al mismo tiempo. Comenzó a escribirle cartas, pequeñas notas que dejaba en su escritorio. Frases como: «Estoy aquí, te admiro, no estás sola». Camila las guardaba como tesoros, porque en medio de una tormenta emocional tan intensa, esas palabras eran su refugio, su salvavidas, su razón para no perder el rumbo cuando todo parecía temblar. Mientras tanto, Julián empezaba a notar el cambio. No solo en Camila, también en Matías. El muchacho lo saludaba con cortesía, pero sin afecto. Las conversaciones eran breves, las miradas evasivas. Julián intentó compensarlo con regalos, salidas improvisadas, elogios vacíos. Pero Matías no mordía el anzuelo. Su distancia era firme, y eso lo inquietaba. Una tarde, lo llevó al cine. A la vuelta, Julián intentó hablar. «¿Está todo bien entre nosotros?» Matías lo miró con frialdad. «Tú deberías preguntarte eso, no yo». La respuesta lo dejó helado, porque entendió que algo se había roto, y que no sería fácil de reparar. Camila escuchó esa frase de boca de Matías cuando él se lo contó esa misma noche. «No quise ser grosero, mamá.
pero no puedo actuar como si nada pasara. Ella lo abrazó con fuerza. Hiciste bien, hijo. No tienes que fingir. Y en ese abrazo, más que madre e hijo, eran dos almas que se estaban reconociendo en medio del dolor. Camila sintió que estaba criando a un hombre valiente, y eso le dio fuerzas para seguir, porque cada paso que daba, cada decisión difícil, tenía un eco en su hijo. Y ese eco era su verdadera victoria. No la exposición pública, no la caída de Julián, la fortaleza de Matías. En esos días, Camila comenzó a escribir un diario solo para él. No lo leería ahora, era para cuando fuera mayor. Una recopilación de pensamientos, reflexiones, momentos clave. Quería que, algún día, cuando todo esto fuera solo un recuerdo lejano, Matías pudiera entenderla. No como la madre que lo protegió del fuego, sino como la mujer que caminó por él a través de las llamas. Cada página era un regalo a futuro, un legado emocional, porque hay verdades que solo se comprenden con el tiempo. Y ella no quería que su hijo heredara el silencio. Quería que heredara la verdad contada con amor. Fue en ese contexto que tomó una decisión firme. Si Julián intentaba manipular a Matías, ella no se quedaría callada. No entraría en una guerra sucia, pero tampoco permitiría que su hijo fuera usado como puente emocional. Lo dejó claro una noche, cuando Julián hizo un comentario sutil. A veces siento que Matías se aleja por lo que tú le dices. Camila lo miró, sin perder la calma. Matías ve, Julián, y no necesita que nadie le diga lo que ya siente. Esa frase cerró la conversación como un portazo invisible. Julián no insistió, y ella supo que había puesto un límite definitivo. Mientras tanto, Matías seguía mostrándose más cercano. La acompañaba en sus presentaciones, la ayudaba con los vídeos, le hacía preguntas sobre su trabajo. Camila sentía que algo hermoso estaba naciendo de todo ese dolor. Una relación más profunda con su hijo, más honesta, más humana, y aunque el corazón seguía herido, esa conexión era un bálsamo. Porque no todas las heridas necesitan desaparecer. Algunas solo necesitan ser vistas, reconocidas, aceptadas. Y eso era lo que ella y Matías estaban haciendo, sanando juntos, sin dramatismo, pero con mucha verdad. Una tarde, él entró a su consultorio con un dibujo. Era una mujer con capa, rodeada de palabras como fuerza, verdad, luz. Abajo, en letras grandes, mi mamá. Camila lo abrazó con lágrimas en los ojos. No por tristeza, por gratitud, porque en medio de tanta traición, había algo que permanecía intacto, el vínculo con su hijo. Y eso, en sí mismo, era su mayor logro. Su historia no estaba terminando, estaba tomando forma. Y lo más emocionante de todo, era que aún quedaban capítulos por escribir. Camila se despertó con el corazón golpeando en el pecho. Era el día, el evento benéfico que había planeado con tanto cuidado, la oportunidad que había preparado con esmero, había llegado. Todo lo que había vivido, todo lo que había callado, encontraría en ese escenario un canal de expresión. No para gritar, no para vengarse, sino para abrir el alma. No sabía exactamente cómo reaccionaría el público, pero ya no tenía miedo. Porque hablar con verdad, sin culpar, sin esconder, era su forma de renacer. Y eso ya era una victoria. Una profundamente emocional, completamente superadora. Laura la pasó a buscar temprano. En el auto, Camila iba en silencio, con las manos apoyadas sobre sus piernas, respirando con calma. Matías había salido temprano también, pero le dejó una nota. Mamá, vas a iluminar ese lugar. Estoy contigo. La guardó en el bolso como si fuera una piedra de protección. Sabía que ese mensaje sería su escudo si algo salía mal, pero no esperaba que nada saliera mal. No porque confiara en la perfección, sino porque confiaba en su intención. Y eso era lo único que no podía fallar. Al llegar al lugar, los asistentes comenzaban a ocupar sus lugares. Julián estaba allí, traje impecable, fingiendo interés en la causa, saludando a todos como si no arrastrara una historia paralela cargada de traición. Renata no había llegado aún. Camila lo notó y no se sorprendió. Sabía que su hermana se reservaba las entradas dramáticas. No esperaba menos. Saludó a algunos conocidos, conversó brevemente con organizadores, y luego se apartó con Laura a repasar el texto por última vez. Su voz era firme, su mirada, encendida. Estaba lista. La sala estaba llena. En la primera fila, Matías la esperaba con ojos brillantes. Julián, 2 asientos más allá,
Sonreía con esa mezcla de orgullo falso y miedo disfrazado. Cuando la presentadora del evento dijo su nombre, el silencio se apoderó del lugar. Camila subió al escenario con paso seguro. Ajustó el micrófono, respiró y comenzó. Hoy no vengo a hablarles desde el lugar de la experta. Vengo como mujer, como madre, como alguien que sabe lo que es perderse y volver. Las primeras frases captaron la atención inmediata. No necesitaba efectos especiales. Su voz era suficiente. Habló de autoestima, de los silencios peligrosos, de cómo a veces el enemigo no está afuera, sino al lado. No usó nombres, no hizo acusaciones, pero cada palabra estaba llena de verdad. A veces creemos que amar es resistir, aguantar, pero amar también es saber soltar, saber decir, esto no me hace bien, y no tengo que quedarme. El público asentía, se emocionaba, algunos lloraban. Era como si todos hubieran vivido, de algún modo, la misma historia. Camila los tocaba sin tocarlos. Los abrazaba con sus heridas expuestas, pero ya no sangrantes. Era un momento absolutamente emocionante. Y entonces, mientras hablaba de cómo la traición puede convertirse en una herramienta de transformación, comenzó la transición que había planeado con Laura. En las pantallas laterales del salón, comenzaron a aparecer imágenes. Primero, frases, no tienes pasión, solo deber. Luego, audios, la voz de Julián, la risa de Renata. Finalmente, fotos, evidencias, no escándalo, verdad. El público quedó en silencio absoluto. Julián se levantó de su silla, pálido. Algunos asistentes grababan discretamente con sus celulares. Camila no dejó de hablar. Estas imágenes no son para humillar. Son para mostrar que lo que no se dice, también duele. Que lo que se oculta, también destruye. Renata entró justo en ese instante. Se quedó congelada al ver las pantallas. Su rostro perdió color. Dio un paso atrás. No dijo nada. No había palabras que pudieran tapar lo evidente. Camila, serena, la miró desde el escenario y siguió hablando. Yo fui silenciada, pero hoy hablo por mí, por muchas, y porque sé que no soy la única. Las lágrimas que caían en la sala ya no eran solo de pena, eran de liberación, porque, de algún modo, ese momento no solo era suyo, era colectivo, era el espejo donde muchas mujeres se estaban viendo, por fin. Terminó con una frase que había escrito hacía semanas. La verdad no busca destruir, busca sanar, aunque duela. Bajó del escenario entre aplausos, no por el escándalo, sino por el valor, por la honestidad, por la entereza. Julián había desaparecido del salón. Renata también. Laura la abrazó fuerte. Lo hiciste. Camila, aún temblando, cerró los ojos y respiró hondo. No sintió alivio, sintió presencia. Estaba allí, completa, de pie, sin miedo, sin rabia, con toda su historia expuesta, pero sin vergüenza, porque no había sido ella quien traicionó, solo quien decidió no callar más. Matías corrió a abrazarla. No dijo nada, no hacía falta. Camila lo apretó con fuerza. En ese gesto estaba todo lo que no cabía en palabras. Era su redención, su centro, su razón para haberse sostenido en medio de tanto dolor. Y ahora, con todo ya dicho, con todo ya expuesto, sabía que su historia apenas comenzaba. Lo que venía después era incierto. Sí, pero por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo al futuro, porque el pasado ya no tenía el poder de controlarla. Mientras los asistentes comenzaban a comentar en susurros, Camila tomó su bolso, su cuaderno, y salió por la puerta principal. Afuera, la noche estaba tibia. El aire tenía olor a libertad. Y en ese aire, Camila dejó ir todo lo que ya no era suyo. Ya no tenía que cargar más con lo que no le pertenecía. ¿Y tú? ¿Crees que la humillación pública puede ser una forma de justicia emocional? ¿O que la venganza, por más elegante que sea, nunca es el camino? El eco del aplauso aún vibraba en las paredes cuando Camila cruzó el vestíbulo del auditorio. No corría, pero sus pasos eran firmes. Detrás de ella, un rumor creciente empezaba a tomar fuerza. Los asistentes murmuraban. Algunos miraban sus teléfonos, otros la seguían con la mirada como si no acabaran de comprender la magnitud de lo que habían presenciado. Pero Camila ya no estaba pendiente de eso. Se sentía en calma. No euforia, no venganza, sino algo más hondo. Una serenidad firme, esa que solo llega cuando por fin te liberas del peso de lo que callaste durante años.
Mientras avanzaba hacia la salida, Laura la alcanzó. «No te imaginas lo que hiciste ahí dentro», dijo, con los ojos húmedos. «No solo hablaste por ti, abriste los ojos de muchas». Camila asintió. No necesitaba más palabras. Había dicho lo que tenía que decir, sin nombres directos, pero con verdades tan claras que no dejaban lugar a dudas. Era impresionante cómo algo tan emocional podía también sentirse tan superador. A su alrededor, el mundo comenzaba a reconfigurarse, y lo hacía sin estridencias, porque la caída de las máscaras no siempre es ruidosa. A veces es un susurro implacable. Renata se había desvanecido del evento minutos después de que las imágenes aparecieron. Algunos testigos dijeron que salió por una puerta lateral, con el rostro desencajado, casi sin poder caminar. Nadie la siguió. Nadie la detuvo. Era como si su presencia ya no tuviera el peso que ella misma creía. Camila no la buscó. Ya no tenía nada que decirle. Porque cuando alguien te traiciona con tanta frialdad, la mayor condena es la indiferencia. El olvido. El silencio que dice, no me importas más. Y eso, en el fondo, era más devastador que cualquier reproche. Julián, en cambio, intentó resistir. Durante unos minutos, se quedó en su asiento fingiendo calma, pero su rostro pálido, el sudor en su frente y las manos temblorosas lo delataban. Cuando vio que los videos continuaban, que la gente susurraba, que algunos lo señalaban, se levantó de golpe y salió del salón sin decir palabra. Camila no lo volvió a ver ese día. Supo que se marchó directamente al banco, tal vez a intentar controlar el daño. Pero era tarde, demasiado tarde, porque las redes ya comenzaban a hablar. Y cuando la verdad se vuelve viral, no hay discurso que la detenga. Horas más tarde, Laura recibió una llamada anónima. Al otro lado, una voz firme. El señor Julián Torres ha sido suspendido de su cargo mientras se investiga una posible conducta ética inapropiada que afecta la imagen de la entidad. Camila escuchó la noticia con una mezcla de alivio y tristeza. No porque él perdiera el trabajo, sino porque finalmente el sistema empezaba a responder. La traición ya no era solo un dolor personal. Tenía consecuencias reales, profesionales, sociales. Y aunque no era su objetivo inicial, era una prueba más de que la verdad, cuando se sostiene con coherencia, tiene poder. Al día siguiente, la prensa comenzó a buscarla. Programas de televisión, blogs, podcast. Todos querían escuchar su historia. Camila eligió no responder de inmediato. No quería convertirse en espectáculo. Ella no era un escándalo ambulante. Era una mujer que había vivido algo devastador y lo había transformado. Sin embargo, aceptó una sola entrevista, con una periodista que admiraba desde joven. En esa conversación, habló de resiliencia, de maternidad, de cómo había descubierto que el amor propio no era egoísmo, sino un acto de supervivencia. No mencionó nombres. No los necesitaba. Ya todos sabían quién era quién. Mientras tanto, los círculos más cercanos a Julián comenzaron a alejarse. Sus colegas, sus amigos, incluso algunos familiares, comenzaron a tomar distancia. No por el video, sino por la manera en que había gestionado todo. Por la hipocresía, por la soberbia. Y eso, para él, era peor que perder el trabajo. Porque se quedaba solo, sin máscara, sin red, sin reputación. Camila, desde su lugar, observaba todo sin regodeo. No sentía placer por su caída. Solo sentía justicia. Y eso, después de tanta oscuridad, era más que suficiente. Renata también desapareció del mapa público. Canceló funciones, abandonó redes, dejó de contestar llamadas. Algunas voces decían que había viajado al extranjero. Otras, que estaba en tratamiento psicológico. Camila no investigó. No quiso saber. Porque ya no era su problema. Su hermana había cruzado una línea que no se desdibujaba con disculpas. Había elegido. Y con sus elecciones venían las consecuencias. No por castigo, sino por ley natural. Porque cuando hieres desde la sombra, el día en que la luz llega es insoportable. En casa, Matías estaba más sereno. Camila le había contado todo, con tacto, con verdad, sin cargarlo con culpas. El joven la escuchó sin interrumpir. Al final, solo dijo, siempre lo supe. Solo necesitaba que tú lo dijeras. Ella lo abrazó con fuerza. Ese momento fue más importante que cualquier discurso, cualquier escándalo. Porque, al final, lo único que importa es que las personas que amas conozcan tu verdad. Que sepan que hiciste lo que hiciste para proteger lo que era sagrado. Y Matías,
con su madurez precoz, se convirtió en su mayor reflejo. Esa noche, Camila escribió la última página de su diario personal. Hoy cayeron las máscaras. No grité, no empujé, no insulté. Solo mostré lo que había. Y eso fue suficiente. Cerró el cuaderno, lo guardó en una caja junto con las cartas, las pruebas, las fotos. No para olvidarlas, para archivarlas. Porque ya no necesitaba verlas todos los días. Ahora tenía otras cosas en que enfocarse. Su canal, sus charlas, su hijo, su nuevo proyecto de libro. Y sobre todo, tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo: paz. En su habitación, frente al espejo, Camila se miró a los ojos. Ya no buscaba a la mujer que fue. Saludaba a la mujer que es. Y esa, aunque marcada por cicatrices, brillaba con una luz distinta. No la de quien nunca cayó, sino la de quien supo levantarse. La de quien convirtió la traición en su plataforma. Y en ese reflejo, por primera vez en años, se sintió completa. El evento había terminado, pero el eco de lo vivido seguía resonando en cada rincón de la ciudad. Las redes sociales ardían. Fragmentos del discurso de Camila, entrelazados con imágenes y frases clave, se habían vuelto virales. No se hablaba de otra cosa. La mujer que enfrentó la traición con dignidad, decían algunos titulares. El discurso que conmovió a una nación, proclamaban otros. Camila observaba todo desde la ventana de su sala, con una taza de té entre las manos. No se sentía una celebridad, se sentía libre. Y eso, después de todo lo vivido, era el mayor de los regalos. Recibió llamadas de productoras, editoriales, periodistas. Todos querían un pedazo de su historia. Camila era cuidadosa, agradecía, escuchaba, pero seleccionaba con precisión a quien le abría la puerta. No quería convertirse en un producto mediático. Quería ser útil. Quería que su vivencia sirviera a otras, a las que aún no sabían cómo salir, a las que pensaban que estaban solas. Porque ella había aprendido, en carne propia, que el dolor compartido es más llevadero, y que la verdad, cuando se dice con el corazón, puede ser profundamente emocionante y transformadora. En el banco, la noticia del despido de Julián ya era oficial. Un comunicado breve, sin escándalo, pero claro, por conducta incompatible con los valores institucionales. Nadie lo defendió. Nadie lo esperaba en la oficina. Sus colegas, una vez leales, lo veían ahora como alguien que se traicionó a sí mismo. Renata, por su parte, seguía desaparecida. Algunos rumores decían que había intentado vender su versión a una revista, pero nadie quiso tocarla. Su caída fue más silenciosa, pero igual de profunda. Y Camila, desde su centro emocional, los veía como lecciones, no como enemigos. Esa tarde, Laura llegó con un paquete envuelto en papel dorado. No es tu cumpleaños, pero esto es para ti. Camila lo abrió y encontró un micrófono antiguo, restaurado, con una inscripción en la base: para que nunca dejes de hablar. Ella lo sostuvo con las dos manos, conmovida. Ese regalo simbolizaba todo: su voz, su historia, su poder. Lloró, rió, abrazó a Laura como si fuera una hermana de verdad. Una de esas que no te traicionan. Una de esas que están ahí cuando el mundo se te cae y te ayudan a construir uno nuevo. Poco después, recibió una invitación para participar en un programa nocturno de entrevistas en vivo. Era uno de los más vistos de América Latina. Dudó, no por miedo, por prudencia. Pero Laura fue clara: tienes que ir. No por ti, por todas. Y Camila entendió. Era el momento. Aceptó. Esa noche, vestida con un conjunto blanco, cabello suelto, mirada firme, se sentó frente a las cámaras con la misma serenidad con la que había enfrentado todo. El conductor la recibió con respeto. Gracias por estar aquí. Has inspirado a miles. Ella sonrió. Gracias por dejarme contar mi historia. Durante la entrevista, hablaron de todo. De cómo había comenzado su canal, de las señales silenciosas de la traición, del poder de la palabra. Cada respuesta suya era como una clase de humanidad. No buscaba protagonismo, buscaba sentido. Y eso era lo que la hacía distinta. La audiencia estaba conmovida. En redes, los comentarios se multiplicaban. ¡Qué mujer! Yo también pasé por eso. Gracias por darnos voz. Camila los leía después, con lágrimas, porque nunca imaginó que su dolor, tan íntimo, se convertiría en un puente hacia tantas otras almas heridas. Al final del programa, el conductor le preguntó:
¿Qué fue lo más difícil de todo este proceso? Camila pensó un segundo y dijo, mirarme al espejo y no reconocerme. Pero también fue lo que me salvó, porque entendí que podía reconstruirme desde ahí. El público aplaudió, de pie, llorando, y en ese aplauso no solo había admiración, había identificación, había agradecimiento, había una energía poderosa, superadora, que elevaba su historia por encima del escándalo y la convertía en símbolo. Camila no podía pedir más. Estaba donde debía estar. Cuando regresó a casa, encontró a Matías esperándola con una cena improvisada. Fue increíble, mamá. Todos mis amigos te vieron. Dijeron que eres una heroína. Camila sonrió. No soy una heroína, hijo. Solo aprendí a no quedarme callada. Se abrazaron, comieron, rieron, y en esa noche sencilla, Camila sintió algo que hacía años no sentía: hogar. Porque el hogar no siempre es una casa. A veces es un momento, una persona, una paz. Y en ese instante, lo tenía todo. El teléfono no paraba de sonar, pero ella lo puso en silencio. Quería vivir ese momento sin interrupciones. Porque, aunque lo emocionante había sido el reconocimiento público, lo verdaderamente sagrado era la calma que ahora habitaba su interior. No tenía necesidad de más pruebas. No quería aplausos eternos. Solo quería seguir, ser y continuar su camino desde la verdad. Sin mentiras, sin máscaras, sin miedo. Al día siguiente, mientras caminaba por el parque con Matías, varias personas la saludaban. Algunas con timidez, otras con efusividad. Una mujer mayor la abrazó y dijo, gracias por decir lo que muchas no podemos. Camila sonrió, tocada por esas palabras, porque entendía que su historia ya no era solo suya. Había pasado a ser de muchas, de todas, y eso, lejos de ser una carga, era su mayor responsabilidad, y también su mayor bendición. Esa noche, al acostarse, recibió un último mensaje, de un número desconocido. Solo decía, te vi, te escuché, gracias, ahora entiendo que también puedo. Camila cerró los ojos y dejó el celular sobre la mesa de noche. No necesitaba más, porque ese mensaje era el verdadero aplauso. Fueron meses intensos. La historia de Camila recorrió medios, programas y redes, pero ella se mantuvo fiel a su camino. No dejó que la fama le desviara la mirada. Continuó con su canal, con sus charlas, con su hijo, siempre con la misma autenticidad. Aprendió que ser superador no significa no caer, sino saber levantarte con dignidad, y que la emoción verdadera no estaba en los aplausos, sino en las miradas que, al escucharla, sentían que su historia también era la suya. Ese poder silencioso que conecta corazones es lo más emocionante de todo. Esos días, trabajaba en su libro, una obra íntima, sin máscaras, donde contaba paso a paso cómo había sido reconstruirse. No era una guía, ni un manual de venganza. Era un testimonio, un regalo. Con cada página escrita, sentía que cerraba una herida. No para olvidar, sino para transformar el dolor en palabra. Y en esas palabras encontraba sanación. Cada capítulo llevaba su risa, su llanto, su rabia, pero también su perdón. Porque entendió que la traición no solo marca, también enseña. Y que de las cenizas siempre puede brotar algo nuevo. En una mañana cualquiera, recibió una invitación para dar una conferencia internacional. Un evento sobre empoderamiento emocional organizado en Madrid. Dudar iba contra su esencia, así que aceptó. Tomó el avión junto a Matías, con el corazón acelerado. Era la primera vez que viajaban solos, solas. Mientras el avión ascendía, recordó aquel primer día en la playa, hace un año, cuando se prometió no dejarse quebrar. Y ahora estaba volando hacia otro continente, hacia otro horizonte. Esa certeza le confirmó que cada paso había valido la pena, que lo que parecía el final era solo el principio. La conferencia fue un éxito. La platea, en silencio absoluto, escuchaba cada palabra de Camila con respeto. Al finalizar, un aplauso prolongado estalló en cada rincón. Ella cerró los ojos, respiró hondo y dijo, hemos caminado caminos oscuros juntas, muchas de ustedes. Hoy levantamos la vista. Hoy sabemos que la traición puede ser una herramienta para reconstruirnos. Fue un momento puro, creíble, un instante donde el dolor se transformó en abrazo colectivo. Y esa energía era el hogar que siempre había buscado. De vuelta en casa, comenzó la etapa de consolidación.
Creó un programa online para mujeres, con ejercicios de autoestima, escritura terapéutica y comunidad. Las inscripciones crecían semana a semana, pero lo mejor no era la cantidad, sino la calidad. Cada mensaje de abrazo virtual le confirmaba que la historia superadora que empezó en silencio estaba cambiando vidas. Su canal ya no era solo su espacio, era un punto de encuentro, un refugio, un lugar donde la palabra traición se resignificaba. Se convertía en catalizador, no en condena. Julián reapareció un día por mensajes, pidiendo disculpas públicas. Camila los leyó sin responder. Sabía que ya no le debía nada, ni explicaciones, ni perdón. Había hecho lo que sintió que debía hacer. Ahora, su historia no giraba alrededor de él. Giraba alrededor de su hijo, de su voz, de su propósito. Y eso era suficiente. Porque aprender a soltar sin rencor es el acto más superador que puede hacer una persona que fue herida profundamente. Y ella nunca olvidaría que esa libertad le costó lágrimas, pero la valía entera. Renata, años después, envió un mensaje corto. Gracias por mostrárseme. No buscaba reconciliación, solo síntesis. Camila leyó, respiró y respondió. Crecí. Eres libre de hacerlo también. Cerró el chat sin dramatismo. Sabía que los vínculos rotos pueden dejar huellas, pero no heridas abiertas. En su nueva vida, había espacio para la compasión silenciosa, no para el dolor activo. Y eso también era un logro, porque la verdadera liberación no es borrar al otro, sino dejar de necesitarlo para existir. Con tiempo, los recuerdos de aquellos días tan devastadores se fueron diluyendo. No porque se olvidara, sino porque estaban resguardados en su historia, no en su presente. El diario, el libro, el canal de ayuda, su hijo, todo formaba parte de un nuevo mundo. Uno donde la traición ya no era su identidad. Era un capítulo, uno superador y emocionante, sí, pero un capítulo al fin. Y ahora empezaba el siguiente, con la promesa de que lo mejor todavía quedaba por escribirse. Una tarde, caminando por un parque cercano, Matías se adelantó. Se giró y le dijo, «Mamá, gracias por no rendirte». Camila lo abrazó. «Gracias a ti por confiar». Fue un momento simple, sincero, con sol entrando entre los árboles. En ese gesto hubo un universo, porque el amor que sana es ese que llega después del desastre, ese que queda cuando decide no retirarse, ese que dice, «Aquí estoy», no porque sea fácil, porque vale la pena. Y en ese abrazo, cerró el círculo, cerró la herida, abrió un futuro. Esa noche, antes de dormir, encendió una vela y leyó algunas páginas de su propio libro en borrador. Recordó su voz temblando en el escenario, los aplausos, las lágrimas, pero sobre todo, sintió gratitud. Gratitud por cada paso, por cada caída y por cada levantada. Por cada palabra dicha y cada silencio guardado. Por su historia, porque se atrevió a contarla. Y así, con la luz de la vela parpadeando, cerró los ojos, con la certeza de que, aunque la vida nunca es perfecta, puede ser profundamente emocionante. Hoy viste cómo escuchar la verdad con tus propios oídos puede dejarte helada. Pero ese descubrimiento no comenzó ahí. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó antes, cuando recibió por accidente un video que nunca debió llegarle. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque para entender el impacto de lo que escuchó tras esa puerta, tienes que ver lo que se reveló primero. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer, porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.